Hola, ¿qué tal? Vamos a ver cómo están los astros para esta segunda mitad del mes de agosto, que empezó de una manera intensa. Recordemos esa luna llena, esa superluna en el signo de Acuario del día 1, y el día 31 termina el mes con otra luna llena, esta vez en el signo de Piscis. Bueno, esto ya es un mes bastante atípico por eso, porque hay dos lunas llenas, además al inicio y al final del mes, y cuando esto ocurre, pues hay una cosa especial que se llama luna azul y que al final se ha impuesto ese concepto como segunda luna llena en un mismo mes. De manera que esta luna del día 31 de agosto sería una luna azul. Pero, ¿qué es la luna azul? ¿Es la luna de los pitufos? Pues no. La luna azul es un concepto que es muy reciente, empezó en la primera mitad del siglo XX y que aparece en un almanaque por primera vez. Y resulta que a lo largo de cada estación, como hay 3 meses, cada estación anual, primavera, verano, otoño e invierno, tienen 3 meses, por lo tanto 3 lunas llenas cada estación. Pero hay estaciones que se dan 4 lunas llenas. A la tercera de esas 4 lunas llenas, no a la cuarta, sino a la tercera, es lo que de verdad en origen era el concepto luna azul. Esto de alguna manera queda en el olvido como una anécdota porque aparece en un almanaque y tal, pero al cabo de unos 10 años aproximadamente alguien quiere rescatar ese concepto porque le hace gracia y escribe un artículo para una revista, pero no lo entiende bien, lo tergiversa y cambia la historia. Entonces dice que una luna azul es la segunda luna llena que se produce en un mismo mes. Este es el concepto que ha terminado imponiéndose, divulgándose mayoritariamente sobre el tema luna azul. Y desde esta perspectiva, la luna llena del día 31 de agosto sería una luna azul, que no en origen, ¿eh? Pero bueno, esto da igual, esto es anécdota, esto no tiene ningún interés, ninguna importancia desde el punto de vista astrológico, porque para hablar de una luna llena lo importante astrológicamente es ver pues en qué signo cae, en qué parte de la carta astral me cae, qué partes me activa de la carta astral, etcétera, etcétera. Pero no que sea una luna azul. En definitiva, contada esta anécdota, vamos a hablar de cómo están los astros en esta segunda mitad del mes de agosto. Eso sí, antes, por favor, recordad dar like, dejar vuestros comentarios, compartir este vídeo con las personas a las que les gusta la astrología tanto como a vosotros y suscribiros si no lo habéis hecho todavía, porque hay mucha gente que mira estos vídeos pero no se ha suscrito. Así me ayudáis a crecer y a que publique muchísimas más cosas. Hay 3 cosas fundamentales, ahora sí, vamos a hablar de esta segunda mitad de agosto, 3 cosas fundamentales al margen de esa anécdota de la luna llena, de la luna azul, que vamos a explicar. La primera es la luna nueva que se produce el día 16. Hay una luna nueva en Leo, Sol, Luna, Venus, que además forman conjunción los tres. Recordad que el día 13 hay una conjunción Sol-Luna importantísima con Venus retrógrado. Bueno, pues esta luna nueva lo que hace es acrecentar, es incidir, es, bueno, darle mucho más poder a esa extraordinaria conjunción de Sol-Venus de la que hablé en el vídeo anterior y que si no lo habéis visto os recomiendo muy mucho que veáis porque hablamos de relaciones kármicas, etcétera, ¿no? Esto es fundamental, este tránsito de Venus retrógrado por Leo con esta conjunción especial del día 13, que ahora con esta luna nueva, Sol, Luna en el signo de Leo, en la que participa Venus, pues todavía toma más color, más viveza. Y de entrada, además de recordaros ese vídeo anterior, ¿qué pasa con esta luna nueva? Bueno, pues lo importante es que nos recuerda lo importante que es trabajar nuestra fuerza personal, nuestro calor vital, nuestra capacidad de vivir la vida, de conectar con las experiencias que nos hacen sentir el latido de la vida y de tener el valor de ponernos a prueba para crecer, de hacer algo que nos haga desarrollar nuestros propios poderes y brillar
por cuenta propia, ¿no? Es un paso para desarrollar la autoestima y el valor personal, la realización personal. A esto es algo que nos invita esa triple conjunción Sol-Luna-Venus, que además tiene mucho que ver no solamente con cuidar también nuestras emociones, sino con cuidar también las relaciones. Recordemos esa importancia que tiene Venus para el amor y las relaciones personales. Y aquí hay dos cosas fundamentales que debemos trabajar desde esta conjunción. Una, tener en cuenta que está en cuadraturas con Júpiter-Urano que están en Tauro, y estas cuadraturas nos recuerda el valor de los minerales, ¿no? Es lo mismo que está ocurriendo en el ámbito de la geopolítica. Sí, a veces me decís, oye, cuidado con la política y tal, sí, pero claro, es que lo que está pasando en el mundo es un reflejo de cómo están los astros, y lo que pasa en el mundo también es un reflejo de lo que puede pasar en nosotros, nos alecciona o nos instruye para que estemos atentos, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos quiere reducir la exportación de tecnología a China. Bueno, la ha reducido. China castiga con reducir la exportación de las tierras raras, de los materiales pesados, etcétera. Bueno, pues esto es importante. ¿Por qué? Pues porque nosotros también tenemos nuestros propios minerales, nuestras propias tierras raras, por ejemplo, ¿no? Hay que prestar atención a esta riqueza interior, a estos recursos interiores que tenemos, porque Júpiter-Urano está en Tauro, y no solamente habla de la gran transición en la economía que se está produciendo en el mundo y en la geopolítica, sino en la transición ecológica y económica que hacemos nosotros en nuestra vida también. Es decir, por un lado, cómo aprovechamos los recursos económicos y de otro tipo, pero también cómo aprovechamos los recursos de base. Recordemos que Tauro es un signo que tiene mucho que ver con la materia, con la sustancia, ¿no? Con lo que nos mantiene vivos. Y en este sentido, ¿cómo cuidamos nuestros minerales? Nos alimentamos bien, hacemos ejercicio, ese templo que tenemos, que nos sirve y que nos transporta a todos los sitios y que nos sirve de soporte para todo, que es el cuerpo. Hacemos ejercicio, nos alimentamos de la manera adecuada, etc. Cuanto más trabajemos nuestras materias primas, nuestros minerales propios y nuestros recursos en todos los sentidos, mejor podremos dar el salto a ese desarrollo del yo, a esa realización, a ese brillo personal y a ese sentirnos realizados que nos está pidiendo Leo. Aquí, por lo tanto, hay que trabajar el valor del desarrollo personal, pero ojo, atendiendo a cómo se están manejando esos recursos, tanto en un sentido físico como intelectual, como de todo tipo, porque los recursos no solamente son una cuestión material, pero sí fundamental esta, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, claro, ya vimos en el anterior vídeo lo importantes que pueden ser el manejar bien las emociones, y más no solo con esta conjunción Sol-Venus, ahora Sol-Luna-Venus, sino con este reciente paso de los nodos al eje Aries-Libra, la importancia que tiene y cómo puedo esto, cuando no se maneja bien, causar relaciones disfuncionales, ¿verdad? O causar relaciones de codependencia, que no son nada buenas. Bueno, pues hay un tercer asunto que también conviene tratar y que es fundamental en esta ocasión, sobre todo porque estamos hablando de esta cuadratura de Júpiter-Urano en Tauro a Sol, Luna, Venus en Leo, ¿no? Participan aquí dos signos poderosos, dos signos fijos, y esto quiere decir que el apego puede ser una de las cuestiones fundamentales a resolver, uno de los problemas que puede haber en esta etapa, uno de los temas que nos ofrece la oportunidad precisamente para resolver. ¿Pero qué es el apego? Bueno, los apegos pueden ser sanos, ¿no? Puede haber un apego sano, pues cuando a mí me gusta estar con alguien y compartir cosas con esa persona, ayudarle a crecer, disfrutar con ella y respetarla, y esa persona siente lo mismo hacia mí y tenemos ese apego, nos gusta estar juntos, hacer cosas juntos. No quiere decir que anulemos nuestra autonomía ni la suya, sino simplemente nos gusta estar juntos, nos gusta compartir, disfrutamos de ello, pues eso es un apego sano.
Es decir, el apego en principio no tiene por qué ser malo, pero sí que hay apegos malos, apegos que no son sanos, ¿no? Y entonces esto es lo que hay que cuidar porque, por ese choque de energías Leo-Tauro. ¿Cómo distinguimos si hay un apego que no es sano? Pues hay 5 características fundamentales que nos lo dicen enseguida. La primera, una de las personas, puede ser ambas, ¿no? Pero normalmente una de las personas en la relación tiene una baja autoestima. La segunda tiene una dependencia emocional de la otra persona. La tercera, que le cuesta confiar porque no tolera bien la incertidumbre y eso le genera una especie de angustia permanente. La cuarta, que tiene miedo a ser abandonado o abandonada. Y la quinta, que esa persona que tiene un apego no sano nunca tiene suficiente, da igual lo que le des, da igual lo que le aportes, siempre estará con ansiedad, ¿no? Bueno, si estos rasgos se dan, indica que hay apegos que no son sanos y esto tiene mucho que ver con esta triple conjunción Sol-Luna-Venus, que no esté Venus retrógrado, que nos está dando una grandísima oportunidad para sanar las emociones, para sanar las relaciones personales y por lo tanto aquí tenemos que trabajar. Es un momento clave, es una etapa absolutamente decisiva para reconocer estos problemas y para cambiarlos. ¿Cómo? Pues desde la realización personal, desde el cultivo de la autoestima, desde pasar a esa realización, a ese atrevernos a ponernos a prueba para crecer como nos pide Leo, que nos pide desarrollar nuestros poderes personales y hacernos dueños de esa energía, ¿no? Vale, tercer punto a tratar. Bueno, tercer punto si consideramos esa luna azul que decíamos, pues es que el día 23 el Sol entrará a Virgo, pero justo ese mismo día Mercurio empieza la retrogradación, que irá hasta el día 15 de septiembre. Recordemos que Mercurio entró el pasado 28 de julio en Virgo y que estará hasta el 5 de octubre, es decir, que estará bastante tiempo ahí precisamente por esta retrogradación que va a hacer desde el día 23 de agosto hasta el 15 de septiembre. Y esto, además, lo que va a dar es que Sol, Mercurio, y recordemos que Marte también está en Virgo, pues van a estar Sol, Mercurio, Marte a partir del día 23 en Virgo. Pero ¿qué ocurre con esta retrogradación? Ocurren dos cosas. La primera, que un Mercurio retrógrado no nos impide hacer cosas, no nos impide llegar a acuerdos, firmar contratos, salir de casa, etcétera. Lo que nos invita es a revisar, reflexionar, reestructurar, reordenar y todo un re porque el Mercurio retrógrado pues nos invita a esos sucesivos res, es decir, es una gran oportunidad para mejorar muchas cosas y para prestar atención. Simplemente vamos a tomar nota de cómo estamos negociando, de cómo estamos manejando la agenda, de cómo pensamos, de cuáles son nuestras ideas, etcétera, porque ese Mercurio retrógrado es una gran oportunidad para poder mejorar nuestra manera de pensar, nuestra manera de negociar, nuestra manera de planificar las cosas, etcétera, etcétera. Recordemos que ese Mercurio está además pasando por Virgo, que es un signo al que le gusta poner los puntos sobre las íes, tiene corrector de estilo incorporado y por lo tanto esto todavía se acrecienta más y más con el Sol y Marte pasando por ahí por Virgo. En definitiva, una ocasión bastante especial para que todos esos res los pongamos en marcha y los manejemos bien, ¿vale? Esto además, tener en cuenta que Sol, Mercurio, Marte pasando por Virgo, pues forman trígonos con ese Júpiter-Urano en Tauro y por lo tanto también desde el manejar los hábitos, el cuidar los hábitos, que es algo que una de las cosas fundamentales a las que nos invitan los pasos de los planetas por Virgo, también nos puede ayudar a manejar mejor esos recursos y manejar mejor los minerales que tenemos en el cuerpo, tanto en un sentido físico como no. Pero vamos al tercer y último punto, o al cuarto y último punto si tenemos en cuenta la luna azul. Es que, como veis aquí, este mes hay una cometa.
Una cometa es un gran trígono, es decir, esas tres grandes líneas azules que forman un triángulo, unidas por dos líneas azules más cortas que forman sextiles y atravesada en el centro por una línea roja que es una oposición. Bien, la cometa es una de las figuras fundamentales en lo que se llama, lo que se conoce en la teoría astrológica como figuras de aspectos. ¿Y esto qué es? Bueno, pues que los planetas, según cómo estén distribuidos a lo largo del gráfico de la carta astral del círculo zodiacal, pues pueden llegar a dar pistas sobre nuestra personalidad, nuestro temperamento. Y la cometa es una de las figuras fundamentales. Esta cometa, ojo, con otros planetas la vamos a ver frecuentemente a lo largo de los próximos años porque Urano, Neptuno y Plutón están formando un triángulo isósceles entre ellos que va a durar años, de lo que hablaremos mucho a lo largo de estos años siguientes y que va a ser absolutamente decisiva para la evolución de los temas mundiales, para las cuestiones personales, etc., ¿no? Hablaremos mucho de eso, pero en esta ocasión, ¿qué ocurre? Bueno, la línea central, la oposición, en esta ocasión es la conjunción Marte-Mercurio que hay en Virgo, en oposición a Neptuno, en Piscis, y ahí está la clave, porque ¿qué representa una cometa? En una carta astral, una cometa, digamos que la oposición, que es el eje central de la cometa, se convierte también en eje central en la vida de una persona. La somete a una tensión especial y le da unas habilidades especiales al mismo tiempo. Es decir, le dice, el camino es por aquí. Por aquí es por donde se solucionan y se trabajan las cosas y se integra bien todo el conjunto de la cometa en tu vida. ¿Esto qué ocurre? Aquí no es una carta astral personal, pero cuando hay una cometa en el cielo, como ocurre ahora, ese eje central de la cometa también nos pasa un mensaje que podemos aprovechar. Ese eje central es digamos, uno de las energías astrales que predomina en este tiempo y debemos prestar atención. Bien, el Mercurio-Marte en oposición a Neptuno, la clave es que si no le prestamos atención es una oposición peligrosa, un tanto peligrosa, sobre todo el Marte-Neptuno, ¿no? Tiene mucho que ver, por ejemplo, con el magnicidio que acaba de ocurrir en El Salvador, porque Marte-Neptuno encierra muchos peligros, encierra muchas maniobras orquestales en la oscuridad. A un nivel menor, cuando no queremos trabajar bien o cuando no sabemos trabajar bien, un Marte-Neptuno nos puede dar grandes susceptibilidades, miedos irracionales, querer ver la vida a nuestro antojo o actuar a nuestro antojo a escondidas y ocultas de manera subrepticia, etc. Es ciertamente un tanto peligroso o caer en actos de cometer grandes errores de bulto, cosas así. En cambio, hay una oportunidad, porque el eje central de la cometa, como digo, lo que representa es que nos somete a una tensión y al mismo tiempo nos dice o nos da las pautas de cómo trabajar esa cometa en su conjunto, no solo el eje. Y con Marte-Neptuno es momento de trabajar la intuición, es momento de trabajar en actos inspirados. Y para esto, pues bueno, es bueno leer espiritualidad, es bueno hacer un retiro, pintar, cantar, bailar, tocar música, hacer algo que en definitiva nos conecte con esas dimensiones interiores que van mucho más allá de la razón y que tienen algo de espiritual, que tienen algo de conectarnos con algo superior, con elevarnos, elevar el espíritu. Esto es interesantísimo con este Marte-Neptuno, que además nos invita también a potenciar todo lo que es desarrollos de estrategia, en cualquier sentido, y por lo tanto es un eje muy poderoso, es un eje que nos invita a conectar con algo mayor, como os digo, y a no caer en esos errores, en ese lado oscuro que al final tiene toda configuración astrológica, igual que lo tiene todo planeta, igual que lo tiene todo signo, pero el de Marte-Neptuno puede llegar a ser verdaderamente peligroso. Bueno, aquí están las claves para trabajarlo y esto es una grandísima oportunidad. Tened en cuenta que esa oposición, ese eje central de la cometa,
lo vamos a ver muchísimas veces de diferentes maneras, con diferentes estilos, con diferentes planetas, pero siempre con Neptuno participando ahí. Y aquí hay muchísimo que trabajar desde el punto de vista de la espiritualidad, de las terapias y, digamos, del mundo mágico en general, ¿no? Tendremos que estar abiertos a unas dimensiones mayores si queremos crecer de verdad con esta cometa que va a repetirse de múltiples formas en estos próximos años. Hasta aquí el vídeo de esta segunda mitad. Por favor, dadle like, dejad vuestros comentarios, os dejo una serie de enlaces ahí, compartid este vídeo y vamos a crecer. Un fuerte abrazo y feliz segunda mitad de agosto.